disparo que me dijeron que me iban a robar, miro, Esta joven asegura que le dispararon en un robo. Sin embargo, está tratando de ocultar que es una víctima de la trata de personas. Quiero verte, por favor, quítate la venda para ver en qué estado está. Ante la insistencia de la autoridad, se retira la venda y confiesa que ha recibido un balazo en el pie. Esta tortura no es otra que uno de los métodos que las mafias de trata de personas usan para mantenerlas captivas y ni piensen en huir. Hay gente que las han herido de bala en los pies, con esto de ponerles en una cubeta con agua, ¿no? Y realizar ese disparo y que ellas simplemente se curen sin ningún tipo de atención médica. Según la policía, entre enero y agosto, más de 2.600 víctimas de trata de personas y proxenetismo fueron rescatadas de las bandas criminales, es decir, 2 rescates por hora. El problema, sin embargo, es lo que ocurre después. Con las personas mayores de edad hay que reconocerlo, de un 100%, pues casi el 90% o más se podría decir que regresan a la calle. El proceso de captación empieza en su país de origen. Desde allí, realizan un recorrido por tierra con tramos en los que ya son explotadas, luego son llevadas al Ecuador y finalmente ingresan al Perú tras 15 días de viaje. Una vez en nuestro país, son derivadas a los llamados centros de acogida, casas donde se les mantiene en cautiverio. Desde ese lugar, un chofer las traslada hasta la plaza, es decir, la zona de la vía pública, donde son obligadas a ejercer la prostitución, mientras las vigila un proxeneta asignado que controla todos sus movimientos. Para las bandas criminales, la trata de personas es un negocio redondo, el delito que les permite subvencionar otras actividades delictivas. De un tiempo a esta parte, post pandemia, diría yo, la economía criminal de la trata es la segunda más importante en el Perú después de la minería ilegal. La trata de personas generó utilidades por 1.300 millones de dólares. Pero ¿cómo el Estado peruano viene combatiendo uno de los negocios ilícitos más lucrativos? La respuesta es desalentadora, pues el presupuesto del Estado se ha venido reduciendo en más del 50% hasta el 2022, siendo su año pico el 2017, cuando se asignaron 11 millones de soles, mientras que en el último año se han desembolsado apenas poco más de 4 millones, casi una tercera parte. Actualmente el presupuesto asignado alcanza el 0.012 centavos por persona, sí. Y encima no pueden ejecutar el 100%. Si bien el Estado ha fijado un marco normativo para la lucha contra la trata de personas, sus acciones han sido limitadas. Por ejemplo, solo existen 5 centros de acogida residencial especializado para víctimas, construido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La respuesta del Estado podría ser mayor, estamos incidiendo en poder crear más centros de acogida residencial especializados. La Defensoría del Pueblo revela a Latina Noticias, además, que desde hace años ni el Congreso ni el Ejecutivo han hecho públicos sus balances de resultados en la lucha contra trata de personas. Esperamos que este año se cumpla y el Premier informe al país en el Congreso cuáles son los compromisos y los avances que existen en materia de lucha contra la trata. El Ejecutivo debe presentar mañana su presupuesto ante el Congreso. Se espera que las acciones puedan frenar el círculo vicioso de explotación que no tiene cuándo acabar.